Y entonces ella siempre me preguntaba un montón de cosas. ¿Cómo son los lugares a los que vas? ¿Y qué comiste? ¿Y qué te dijo la gente? "Ah, pero habían árboles, no, pero ¿y qué? Y salía el sol muy temprano y en la noche habían muchas estrellas, así como un montón de cosas súper chiquiticas. Y ella me decía siempre, es que cuando tú me cuentas esas historias, yo viajo contigo. Y esa, digamos que fue la semilla que mi abuela plantó en mí de que las dos estábamos viajando cada vez que yo iba a algún lugar. Y eso fue, digamos que el comienzo de una historia. Y ese es el comienzo, digamos, donde se crea el inception de Sí. viajera, que en ese momento yo nunca lo pensé, ah, bueno, después voy a escribir un libro sobre esto, ni nada por el estilo. Pero ver a mi abuela siempre tan entusiasmada y me acuerdo que ella hacía comentarios como, es que yo viajo un montón, yo ya fui a Asia, yo ya fui a África, yo ya he ido a toda Europa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Hoy tenemos a Nadia Hernández de nuestra invitada. Vamos a hablar con ella de algo muy interesante y es la historia que hay detrás de Viajera, cómo nació Viajera y Nadia nos va a contar un montón de qué se trata esto. Así que, hola Nadia, bienvenida, cuéntanos un poquito de ti, preséntate para que te conozcan. Hola Lina, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Nadia Hernández, soy caleña por adopción. Algunos dirán que es mentira, pero me siento más caleña que el pan de bono y el cholado, el champús. Em, Soy una persona muy curiosa, estudié periodismo, pero me he dedicado gran parte de mi vida a trabajar con las organizaciones sin ánimo de lucro. Me considero una persona viajera. He tenido la oportunidad desde muy pequeña, porque toda mi familia es de Bogotá, pero crecí en Cali. Desde muy pequeña empecé a viajar y eso se volvió una parte muy importante de mi ADN y con el paso de los años he tenido la oportunidad de conocer la Colombia turística y la Colombia profunda y también mi trabajo principalmente, pero las amistades y los lazos me han llevado a viajar por diferentes lugares del mundo. Actualmente vivo en el Medio Oriente y entre las cosas que he venido haciendo últimamente, escribí un libro para niños que está por ser publicado que se llama Viajera. Entonces, entre todo eso, yo diría también que ahora soy una escritora de un libro infantil. Súper, Nadia, me encanta. Cuéntanos un poquitico, ¿tu profesión es, Nadia? Yo soy periodista. Vale, o sea que digamos que de alguna forma la escritura y el periodismo por ahí van relacionados, pero ¿habías escrito libros antes? No, libros no. Ya. Eh, digamos que desde hace mucho tiempo, desde que soy muy pequeña, probablemente desde los 9 o 10 años, he tenido mucha experiencia con la escritura personal. Ok. Entonces, he escrito, no diría diarios, pero sí muchas reflexiones durante los últimos 25 años, probablemente un poquito más. Y es la primera vez, digamos, que publico algo que es literario. En el pasado he publicado cosas que son más relacionadas con textos académicos o con investigaciones o con textos de opinión. Tuve un blog varios años y ahora estoy como tocando con los puntitas de los dedos la literatura infantil. Súper. Muchísimas gracias, Nadia. Bueno, me encanta porque vamos a hablar de la historia de Nadia, esa historia de Nadia viajera y cómo ahorita eso te vuelve este libro infantil que es, o sea, el libro se llama Viajera para que sepan todos. Así que cuéntanos un poquitico de tu contexto familiar, ¿sabes? Hablabas un poco que estabas entre Cali y Bogotá, ¿con quién creciste? ¿De dónde nace esta influencia, obviamente, de viajera, para que todos conozcamos? Bueno, yo tengo la típica familia colombiana, papá, mamá, mi hermano y yo, que están Ok. aquí en la foto al lado. Eh, y esta familia nos fuimos a vivir como familia nuclear a Cali, mientras toda nuestra familia extendida se quedó en Bogotá. Entonces, como les contaba hace un rato, desde muy chiquita empezamos a tener estas aventuras. Mi papá tenía un Renault 6 y bueno, mis papás también eran muy chiquitos en ese momento, tenían, no sé, probablemente unos 25 años
y hacíamos estos viajes maratónicos entre Cali, Bogotá y Bogotá, Cali, que nos íbamos el viernes por la noche y nos devolvíamos el domingo por la noche para entrar al colegio el lunes Claro. por la mañana. Eh, y creo que ahí empezó este sentido de aventura, ¿no? De Sí. viajar puede ser una cosa fantástica, incluso en un viaje que hicimos incontables veces durante mi infancia, en bus, en carro, en avión. Y en esos viajes también había, claro, mucho esa conexión de lo que debería ser más conocido, pero que no era porque yo no estaba viviendo en Bogotá en ese momento, entonces todo era un descubrimiento, ¿no? Siempre había un primo nuevo que visitar, siempre había una casa en un barrio al que no habíamos ido y las vacaciones, a pesar del clima de Bogotá, que en ese momento siempre era frío, no como ahora que es un clima un poco más tropical, eh, pues eran siempre una aventura. Cuando yo empecé a viajar después, más adelante, una de mis abuelas, mi abuela Ana, la mamá de mi papá, siempre el sueño de su vida era viajar y ella me decía, no, me encanta que viajes, yo nunca tuve la oportunidad, primero fue mi papá el que no me dejó y luego me casé y los hijos y tal. Y entonces ella siempre me preguntaba un montón de cosas, cómo son los lugares a los que vas y qué comiste y qué te dijo la gente, "Ah, pero habían árboles, no, pero ¿y qué? Y salía el sol muy temprano y en la noche habían muchas estrellas, así como un montón de cosas súper chiquiticas y ella me decía siempre, es que cuando tú me cuentas esas historias, yo viajo contigo. Y esa, digamos que fue la semilla que mi abuela plantó en mí de que las dos estábamos viajando cada vez que yo iba a algún lugar. Y eso fue, digamos que el comienzo de una historia. Y ese es el comienzo, digamos, donde se crea el inception de Sí. viajera, que en ese momento yo nunca lo pensé, ah, bueno, después voy a escribir un libro sobre esto, ni nada por el estilo. Pero ver a mi abuela siempre tan entusiasmada y me acuerdo que ella hacía comentarios como, es que yo viajo un montón, yo ya fui a Asia, yo ya fui a África, yo ya he ido a toda Europa, era muy tierna porque decía como mi nieta va y me cuenta todo, entonces yo ya viajé también. Y creo que es una forma muy bonita de ver el mundo, ¿no? A veces damos ciertas cosas por sentadas y creemos que hacer algo significa literalmente hacerlo, Sí. especialmente viajar. Pero tal vez hay un componente que es más mágico, que va en la imaginación, en la forma en la que vemos el mundo, en la forma en que escuchamos, en la forma en que sentimos. Y eso me pareció una invitación muy linda cuando más adelante empecé a pensar en llevar eso a otras niñas y a otros niños en el mundo. Súper, o sea que tu abuela ya conocía los continentes gracias a ti y lo que dices es muy bonito, ¿no? Porque ella era una viajera sin viajar en este concepto que tenemos todos de que viajar es montarse en un avión o montarse en un tren, de, ¿sabes? De armar la maleta. Ella ya era una viajera, o sea, ella ya conocía lo que uno normalmente diría que va a conocer, ¿no? Las culturas, qué hablan, cómo visten, porque lo vivía a través de ti y es un concepto que vamos a hablar ahorita de qué es viajar, ¿no? O sea, cómo Ujú. vemos ese viajar. Y te pregunto a ti, Nadia, ahora, ¿qué es para ti viajar? O sea, hoy en día, ¿qué significa cuando tienes, no sé, un viaje de trabajo o unas vacaciones? ¿Qué significa para ti viajar? Primero, para mí, viajar es una puerta a las otras dimensiones. Y yo todavía no entiendo nunca cómo es que yo me subo en un avión en una ciudad y aterrizo en otra. Para mí eso todavía, al sol de hoy, es algo que me parece una cuestión muy mágica. Sin embargo, también con el paso de los años he entendido que muchas veces uno va a un lugar, llega a un lugar sin haber nunca conectado con el lugar, sin haber conocido. Ujú. Yo sé que muchas personas que viajamos por trabajo terminamos conociendo el aeropuerto, el hotel y el lugar al evento donde vamos. Sí. Y yo no soy quien para decir si eso es viajar o no, pero a mí me gusta pensar que viajar es cuando uno realmente abre todos sus sentidos a la exploración de un nuevo lugar. Y cuando digo un nuevo lugar, a veces es una ciudad, a veces es la ciudad de uno. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando tienen visita y van a la ciudad donde uno ha vivido toda la vida y uno hace las cosas de los turistas y uno es como, wow, yo nunca había venido acá. A mí me pasó cuando vivía en Bogotá, como que una vez vino una amiga de Uruguay y fuimos a Monserrate.
Y yo como, uy, yo no venía a Monserrate desde que tenía como 11 años, o sea, para mí eso es un viaje, ¿sabes? De acuerdo. O bueno, ahora que vivo al otro lado de Colombia y, por ejemplo, hace poco estuve de visita en mi ciudad, en Cali, en Bogotá y en Cartagena, y para mí era un viaje increíble, o sea, uno no solo viaja cuando se va, uno también viaja cuando vuelve. Y para mí, en resumen, viajar es justamente esa disposición a lo nuevo. eh, y a lo nuevo en un tiempo y un espacio que es hasta ahora desconocido. Entonces, toda esa disposición, esa curiosidad, esa casi necesidad de exploración es lo que para mí hace un viajero. Y siempre, no sé, hay estas frases un poco más cursis de la diferencia entre un viajero y un turista, ¿no? Sí. Por eso mi libro no se llama turista, mi libro se llama viajera, Viajera. porque también creo que de nuevo no se trata de cuántas millas uno colecciona en su cosa de viajero frecuente, en su cuenta de viajero frecuente, o qué tantos aviones uno ha tomado, o yo, por ejemplo, una vez conocí una persona que él quería mucho tachar muchos países, entonces él, por ejemplo, se subía a los aviones, llegaba a los lugares, pero nunca se iba a los aeropuertos. Sí. O Entonces, sea, sí, es un concepto diferente de viajar, ¿no? quería decir que había estado en muchos lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, él se tomaba un vuelo en Bogotá y decía, bueno, yo no he ido a Bolivia. Entonces, se iba a Bogotá a La Paz, se bajaba en La Paz, se quedaba, no sé, medio día en el aeropuerto y después se devolvía en un vuelo de La Paz a Bogotá. Y entonces Bueno, marcaba el check de ya estuvo en La Paz. de pisé Entonces, tierra, hay gustos sí, para todo, hay gustos para todo, ¿no? Como, y es de nuevo, seguramente hay muchas excepciones de viajar. La mía y la que quiero compartir en el libro va un poco más allá de la historia que nos hemos contado de qué es viajar y quién es un viajero o una viajera. súper, qué bonito, Nadia. Mira que ahora que decías esto de cuando uno regresa a su tierra, que a veces ni se da cuenta, como, pucha, ¿qué hace uno de actividades, no sé, de conocer su ciudad? Yo también soy de Cali. Estuve en vacaciones hace un par de semanas y con mi esposo decíamos como, siempre hacemos walking tours como que queremos conocer, escuchar como de los locales, por así decirlo, qué cuentan, qué hay aquí, qué pasó. Y decíamos, Dios mío, nosotros en Cali yo fui a Cali a estos planes que lo llevaban en el colegio cuando uno tenía 10 11 años y seguro conozco los lugares y seguro conozco la historia, pero no me acuerdo. Entonces Ujú, como que dijimos, ¿sabes qué? Plan ahorita que vayamos a Colombia es un walking tour por la ciudad, de conocer tu ciudad y de verdad entrar como a profundizar ese concepto de viajar en tu misma ciudad también, ¿no? Porque tú dices, no hay que tomar o sea, obviamente en mi caso significará tomar un avión y empacar la maleta, pero estando, mira, en tu misma ciudad también a veces uno se olvida de esas oportunidades que hay de viajar estando ahí mismo, ¿no? O sea, como vivir ujú, ese momento y el presente, que creo que lo hablábamos el otro día, el viajar es estar presente en el momento, en la situación que estás como conociendo. Pero bueno, ujú. bueno, Nadia, ahora movámonos entonces un poquito para arrancar con esta historia ya. 2019, ¿dónde está Nadia? ¿Qué está pasando contigo? ¿En qué país del mundo te encuentras? En 2019 estaba viviendo en Brasil por segundo año y estaba en un momento de mucha exploración, porque creo que algo que tiene viajar y cuando uno se abre, ¿no? Y conecta con estos lugares nuevos, algo se mueve adentro de uno. Entonces yo tenía así la curiosidad disparada y empecé a, a explorar cosas, como quería tener actividades extracurriculares. Yo estaba Ujú. trabajando en ese momento, pero no tenía muchos amigos, conocía a algunas personas y quería un poco abrir mi círculo y hacer un poco más de red en San Pablo, que era donde vivía. Y empecé a explorar como cursos, ¿no? Yo ya estaba haciendo otras actividades como yoga y a otra actividad física, pero quería hacer algo más donde uno pudiera como tertuliar, echar rulo, así. Sí, sí. Encontré un curso de cómo escribir libros ilustrados. Y ahí me acordé que por mucho tiempo yo había querido escribir un libro para niños.
hasta ese momento no se me había ocurrido que uno podía ir y aprender a hacerlo, ¿no? Hacer un curso. Hay gente, quiero aquí hacer una pausa. Yo soy una escritora aficionada. Hay gente que estudia literatura, toda una carrera, y luego van y hacen una maestría en literatura infantil, escritura para niños. Ese es digamos, un camino para Un hacer las camino. cosas. En mi caso es lo que uno llamaría un escritor amateur, ¿no? Una escritora Sí. aficionada que por mi propia experiencia, como tú lo decías, formación como periodista, por mi adoración a los libros, porque realmente si hay objetos con los que yo siento que podría ser un poco fetichista, son con los libros. A mí me encanta tocarlos, Sí. olerlos, sentirlos. Para mí el libro físico tiene una connotación muy especial. Cuando era una niña de libros y en ese momento hay, en ese museo, se llama el Museo de la Imagen y el Sonido, yo vi ahí como una cosita de que decía que había un curso de escritura para libros ilustrados. Y yo dije, bueno, me voy a meter con mi portugués, con mi portuñol y todo. Terminé en este curso de escritura infantil, de libros ilustrados particularmente, y resultó que el curso lo daba una escritora muy reconocida en Brasil, y además, por esa razón, había mucha gente muy pro en el curso, o sea, muy pro, muy escritores Avanzados. e ilustradores que ya habían publicado no uno ni dos, pero varios libros. Había una pareja, recuerdo mucho, que ella ilustraba y él escribía y hacían unas cosas increíbles. Em, la mayoría de personas eran las dos, ilustraban y escribían, Escribían. otras personas eran ilustradoras, otras personas eran escritoras, y Y en ese estabas tú. taller, y estaba yo que ni era escritora, ni era ilustradora, ni había publicado nada, pero que tenía muchas ganas De de aprender. abrirle la puerta a ese mundo, de hacer ese viaje, porque uno también Sí. puede viajar a conocimientos. Sí. Y ahí escribo yo lo que sería el primer borrador de Viajera. Entonces, Viajera, el libro, la historia de este libro nace en julio de 2019. Ok, o sea, sales con la historia, tu primer borrador, y digamos que cuéntanos un poquitico este proceso como de, ok, sale la historia, pero ¿qué haces con la historia? Es decir, la historia la revisa esta persona que estaba dando el curso o se queda ahí, ¿sabes? Como que, ¿qué pasa con la historia? Entonces, el objetivo del curso era llevarte de una idea a una maqueta de libro. Ok. Entonces, claro, había gente que ya llevaba una historia y obviamente avanzaba mucho más rápido. Habíamos otros que éramos un par que apenas teníamos una idea, y como ustedes probablemente han visto en esos talleres de escritura, que hay muchas escenas de ficción en películas y en series, que uno lee en voz alta y la gente lo retroalimenta y hay Ok. preguntas y hay gente que te dice, ay, me encanta esto, pero oye, deberías como prestarle atención a tal cosa. Y yo, digamos que usé ese tiempo en ese taller para revisar, ¿no? La escritura infantil, como otros tipos de escritura, tiene unos básicos, ¿no? Tiene un arco narrativo, digamos, por lo general las historias son muy cortas, entonces hay que lograr explicar mucho en un espacio muy corto. En los libros ilustrados las palabras y las ilustraciones son igual de importantes, ¿no? Es como Una bailar una conexión, buena sí, salsita. sí. Entonces, como las dos tienen que poner. Tiene que eh, sincronizar, y sí. entonces, en ese momento, cuando hay personas que ya salen como listas a presentar su proyecto en editorial, yo tengo una primera versión de la historia, tengo un primer storyboard, que es como un tablero de la historia donde yo digo, bueno, me imagino que en estas primeras páginas va esto, luego en la página 3 y 4 va lo otro, ¿no? Y tiene unos dibujitos. Pero en la clase final, donde yo leo mi proyecto por última vez, me hacen como unas 4 o 5 preguntas, como, bueno, está chévere, pero, ¿y qué pasa con tal cosa? Pero, y no sé cuántas, y Mm, tal. Y entonces yo dejo la clase y tú me preguntas, ¿tú qué haces? Yo te voy a responder con toda sinceridad, no hago nada. Dejo el proyecto en un Google Doc
Me voy feliz de haber ido al curso de escritura del libro ilustrado y probablemente no pienso en eso por muchos años. O sea, en ese momento la Sí. historia, además de mis compañeros, la leyeron el novio que tenía en ese momento y una gran amiga de la universidad, y ellos dos leyeron la historia. Y ya, y simplemente se quedó como un documento de Google en mi Drive y, Y y ahí Nadia, quedó, ahí durmiendo. quedó. Una pregunta, ¿para ti el hecho de haber salido con ese storyboard al final fue como un logro o el hecho de no haber seguido digamos, con el proceso de, yo qué sé, publicarlo en ese momento fue una frustración o ni siquiera se te ocurría como esto se va a publicar, ¿sabes? Digamos que yo en ese momento hice ese curso con el objetivo de aprender algo. Y para Ya, mí, lo que yo quería era escribir una historia. Entonces, ya, para mí el objetivo estaba más que cumplido, cumplido. escribir una historia para Súper. niños. Y creo que esa historia estaba en mí hace mucho tiempo. Y haberla puesto en el papel y haberla leído en voz alta, y haber dejado sacar la idea de la cabeza y Ujú. ponerla afuera en el mundo, para mí en ese momento eso era todo lo que yo quería hacer. Y ahí quedó. Entonces, sí, para mí de alguna Perfecto. manera fue como chévere, ¿sí? Pues Sí, sí, o sea, tampoco me lo pensé ni como un objetivo, ni ok, como algo súper elegante que después iba a convertir en un libro, ni nada. O sea, mi intención en ese momento era aprender y, y escribir. Y súper. aprendí y escribí. Entonces, chévere. Súper, súper. Bueno, Nadia, ¿qué pasa entre este 2019 y 2020? Ya estamos, creo que hablando un poco de la pandemia, o sea, creo que a todos nos ha tocado COVID y para bien o para mal, ¿qué pasó para ti en este periodo? Bueno, en 2019, unos meses después de que yo escribo la historia, muere mi abuela, que inspira la historia en diciembre de 2019. Entonces, lógicamente es un periodo de duelo para mí a nivel personal, para mi Ujú, familia. También vienen muchos cambios para mí porque si la vida antes, a mí me empieza se me empiezan a dar muchas vueltas, muchas cosas justo antes de la pandemia. Y en 2020, cuando el COVID, digamos, y las cuarentenas y todo esto arranca en forma, yo me dedico a trabajar ujú. como una loca. Creo que muchas personas, si hay alguna persona que trabaje en cuestiones de impacto social, eh, coincidirá que COVID fue un pico muy alto de trabajo. Y en esa búsqueda de hacer otras cosas que no sean solo trabajar y mientras mucha gente horneaba pan de masa madre, yo decido hacer otro curso, esta vez de escritura infantil. Ok, Y en portugués también. En portugués también, qué paradójico. Decido hacer otro curso en portugués. La pandemia a mí me agarra en Colombia. Yo estaba viviendo en ok. Brasil, pero me agarra en Colombia y hago otro curso de escritura infantil. Y ahí escribo otros cuentos, otras historias. eh, Escucho también otra gente. Estos sí eran más escritores porque no era libro ilustrado necesariamente, aunque había gente que hacía libro ilustrado, y demás. Y empiezan a ver un par de personas cercanas que yo veo que empiezan a publicar sus proyectos como como autoras independientes, porque son mujeres. Empiezan a publicar libros ilustrados infantiles de manera independiente. Una es una compañera de la universidad, que aunque no es muy cercana, pues nos tenemos en redes sociales y demás, y la otra es una compañera de uno de mis trabajos pasados, que también escribe una historia y la publica. Y eso a mí me parece como, wow, o sea, la gente sí puede Puede hacer eso, escribir sí. y publicar sus historias, muchas duras, o sea, como, qué chévere. Y eso es como en 2020 yo sigo como conectada a la posibilidad de seguir escribiendo para niñas y para niños, y empieza como a generarse o sea, como que ese llamado creativo sigue ahí, ¿no? Como que Ya. la voz sigue diciendo como, bueno, esto me gusta, ¿no? Eh, qué rico explorar esto, sí, me gusta este viaje, veamos más. Y ahí, hasta ahí, eso es lo que pasa en ese año 2020. Te vas acercando mucho más como a la idea de que hay gente que lo puede hacer
y a temas o cursos que a ti te gustan y dices, ve, también me gusta. Pregunta porque dijiste que los dos cursos que hiciste eran en portugués, pero tu libro es en español, ¿no? Sí, en español y en inglés. Ok, El libro va a estar disponible en los dos idiomas. súper. Bueno, Nadia, ¿qué pasa? Eso fue 2020, bueno, me imagino pandemia sigue pasando un par de años. ¿Qué pasa en el momento en que, o sea, qué pasa en tu vida para que digas, nada, viajera tiene que salir en mi vida? O sea, ¿qué pasó y cuándo pasó? Yo creo que hay algo que a veces siento que tiene como un componente que es mitad intención, mitad magia. Eso sí, las Sí. personas que a veces yo soy como detractora del pensamiento mágico, pero también creo mucho en el pensamiento mágico. Es como una cosa que es una dualidad que tengo. Y lo que pasa realmente es que se empieza a crear el espacio dentro de mí y en mi vida. Entonces yo venía de una cantidad de trabajo, obviamente antes de la pandemia, con muchos viajes, con mucho movimiento, con muchos proyectos. Y en 2023, cuando me mudo a Medio Oriente, decido tomarme un periodo sabático. Entonces digo, bueno, el trabajo ha sido mi prioridad por muchos años, ha sido fascinante, me encanta, pero estaba experimentando un cansancio extremo. Yo sé que tú hiciste un capítulo de Sí, Burnt Out burnout. y aunque la historia de ese Burnt Out es tremendo Burnt Out, a mi manera yo tenía mi propia versión del Burnt Out. Seguro que sí. Realmente estaba agotada, o sea, nunca conseguía parar, nunca conseguía desconectarme, sentía que lo que estaba haciendo no era suficiente, y estaba como en un círculo, en un bucle en el que yo decía, ya no sentía que tuviese la energía para hacer otro curso o para sentarme a pensar en qué cosas quisiera yo crear por crear, ¿no? Sí. Solo por el placer de conectar con eso, ¿no? Y ahí digo, no, voy a tomarme una pausa, voy a tomarme un sabático. Yo no sabía cuánto tiempo, no dije, no, me voy a tomar un año sabático. Dije, voy a tomarme un periodo sabático y Y, vamos a y, ver qué pasa. y Nadia, para los que nos escuchan, próximamente se viene también un episodio de año sabático para explicar un poquito en qué consiste, porque esto también tiene su historia de una persona que nos va a contar. Así que entiendo perfectamente a qué te refieres con este año sabático o el periodo sabático que querías tomarte un poco para, ¿sabes? Desconectar para volver a conectar, reflexionar acerca, supongo, prioridades, deseos, sueños, Ujú. ¿sabes? Bueno, entonces nada, esto fue 2023, estamos hablando de este año, más o menos en qué tiempo pasa, Nadia. Yo dejo el trabajo en marzo Ok. y en ese momento, primero intento como entrar en un periodo de monja. Pues es que realmente fue como un periodo de silencio, de recogimiento. Ese periodo coincidió con Ramadán en este lado del mundo, que es un mes, Ok. para los que no saben, que es el mes sagrado del Islam, donde las personas no comen ni beben nada mientras haya sol. Entonces, todo sucede a una velocidad sumamente lenta. Y Wow. así como estaba todo afuera, así empezó a pasar en mí. O sea, yo venía en una carrera, en una maratón, en un sprint, así, y luego, ¡pum! O sea, se para todo y no solo para todo adentro de mí, sino que afuera de mí Fuera. también hay eh, como una desaceleración. Sí. Y las primeras semanas, yo diría que las primeras 8 semanas son una especie de desintoxicación. O sea, los primeros 2 meses para mí fueron como descansar, leer, eh, dedicarme a meditar. O sea, fueron unos meses supremamente tranquilos y raros, ¿no? Porque yo seguía pensando en el trabajo, porque yo seguía conectada a la idea de mis proyectos. Yo trabajo en proyectos, entonces seguía pensando en mis proyectos, seguía pensando en mis compañeros de trabajo y empecé a sentir que quería hacer algo con las manos. Entonces, lo primero que hice fue empezar a explorar la cerámica.
Eso empecé a hacerlo todavía en marzo, o sea, muy cerca a ese momento cuando yo dejo de trabajar. Y esa conexión, digamos, con algo tan físico y tan palpable, me hizo sentir muy profundamente que yo había muchas cosas que quería crear, o sea, que quería, y aquí uno dice, bueno, ¿qué es crear? Para mí crear es sacar la idea de la cabeza Ujú. con la forma que tome. Si tú me dices, es que hago dibujitos en el cuaderno, para mí eso es crear, ¿entiendes? Sí. No, es que yo me pongo a cantar todas las mañanas media hora. No, es que cuando yo estoy por ahí bailo. Para mí todo eso es crear. Para mí crear no está ni en la formalidad, ni en las transacciones, ni en nada de eso. Está en sacar lo que uno tiene en la cabeza y ponerlo en el mundo. Y ahí yo empiezo como con esta pregunta de, pero ¿y qué me gustaría crear? ¿No? ¿Qué me gustaría crear? A nivel personal, interno. Eh, Quisiera compartir que cuando yo empecé ese periodo, antecitos de empezar ese periodo, probablemente en enero de sabático, eh, a través de diferentes ejercicios de autoexploración y a través de la meditación, yo sentía muy claramente que quería descansar, jugar y crear. Ok. Ese era como mi compromiso con este tiempo muy intencional. Y entonces ahí empiezo a pensar en que me gustaría crear. Entonces hago mi cerámica y me dedico a esto por varios meses. Y un día, pues ahí como que ya después de 8 semanas, ya me sentía como un poco más recuperada y ahí ya el tiempo se me está haciendo como un poquito largo, ¿no? O sea, uno tener todo el día. Sí. Los años sabáticos y los sabáticos suenan muy románticos. Y habrá quienes, yo estaba teniendo, mi plan era hacerlo en mi casa. O sea, yo sí viajé varias veces durante ese periodo, pero mi plan central era hacerlo en mi Estar en tu casa, porque casa. justamente quería desacelerar. Y entonces en una conversación muy doméstica con mi esposo, él me hace una pregunta muy simple que es, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Porque yo no, es que imagínate ya pues lo de la cerámica, pero a mí me gustaría hacer algo más, pero ay, que me invento y no sé qué. Y él me dice, bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y yo como, bueno, no sé, esa pregunta del querer es una pregunta para mí muy rara, porque yo siempre he hecho lo que se ha esperado de mí, lo que debo hacer, lo que toca, lo que manda la responsabilidad, pero lo que yo quiero hacer. Y entonces ahí esa pregunta nos estuvo rondando mucho tiempo, a él como preguntador y a mí como la que no tenía las respuestas. Y un día me acuerdo como sentados en el desayuno, yo le digo, pues ¿sabes qué? A mí me encantaría publicar un libro para niños. Me dice, va, y ¿cuándo vas a escribirlo? Y yo, no, es que yo ya escribí varias historias. Y él, bueno, y entonces, ¿Qué estás ¿qué esperando, vas a no? hacer? Dime. ¿Qué estás esperando? Sí, Porque, como bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, pues, no, imagínate, tengo que volver a leer las historias, tengo que corregirlas, tengo que mandárselas a una editora, y entonces él como que no me entendía muy bien, y él como, bueno, no, no, un momento, si tú tuvieras que hacer una sola cosa para que ese libro existiera, ¿qué sería? Y ahí yo digo, no, si me quedo revisando la historia, pues no la va a publicar jamás. O sea, jamás porque nunca me va a parecer terminada, lo que sea. Yo no había visto ese archivo en 4 años. pero espérate, Nadia, espérate que ya te Dime. fuiste a la historia. Entonces, me voy a volver con tu esposo. Cuando él te empieza a preguntar eso, porque acuérdate, vos estás en un sabático tratando de redefinir tus prioridades, ¿vos sentías que esta pregunta era un poco como, sabes, como sacándote de tu zona de confort? Porque al final vos estabas como, no, tranquilo, paz y amor, aquí estoy tranquila. Y esa pregunta viene como a sacarte de tu zona, a decirte, ¿qué quieres hacer? ¿Sabes? Como, ¿qué más? Lo sentías un poco así como, o sea, obviamente desde el amor, pero como esa pregunta retadora que a veces nos hacen que tal vez no tenemos como decir la respuesta y que te están de alguna forma forzando a sacar la respuesta, ¿sabes? Yo lo sentía más como cuando uno está en una fiesta y uno dice como, ay, voy a ir a una fiesta un ratico suave y entonces te empiezan a sacar a bailar. Y uno es como, ay, pero no, yo no sé, yo como que no quiero bailar. O sea, yo como que vine aquí a parcharla, ¿sí me entiendes? Pero ay, todo el mundo está bailando, qué chévere. Yo también como que tengo ganas de bailar. ¿Tengo ganas de bailar? No, como que era para mí una revisión de, ¿Será que eh, sí?
que sí, ¿será que sí? ¿Será que sí quiero? ¿Será que no quiero? Em, yo estoy Bueno, familiarizada con la creación de libros, no artísticos para nada, pero sobre todo en tanques de pensamiento, en investigación. Entonces, digamos que yo tengo un conocimiento de cómo un proyecto editorial funciona, entonces no era como que yo viera todo así en ok, rosas y vos, arcoíris, pero me parecía lindo la posibilidad de materializar un sueño, porque es algo que yo, de nuevo, de niña yo amaba los libros ujú, y que una niña, un niño pueda tener en sus manos un libro que yo escribí y atesorarlo como yo atesoré tantos libros por tantos años, a mí me parecía algo muy top, bonito. ya, sí. Sí, exacto, era como wow. Y en ese momento yo dije, pues yo de verdad, la pregunta para mí era, ¿quieres? ¿No? Es como si alguien me hubiera dicho, no, es que tú tienes que hacer este libro, yo voy y lo hago. Si es ahí, sí, no me detiene nadie, ¿no? Si Pero la nadie que hay que si a mí hacer, me va hubiera y lo hace. dicho, sí, Sí, alguien como, no, mira, es que tú tienes que hacer este libro, yo voy y lo hago sin problema, pero la pregunta para mí era, ¿tú quieres? O sea, tú quieres publicar el libro, ¿qué te lo está impidiendo? Pues nada, ¿no? Porque tengo el tiempo. eh, sí. Tengo el conocimiento hasta cierto punto. Entonces era más, para mí era como una invitación, ¿no? Como tú quieres ir a bailar y yo ahí estaba ahí como, "Ay, Ay, sí o no, sí o no. ¿será que quiero? No sé, ay, no sé, pero de verdad no sabía. O sea, yo sí sabía que quería hacerlo, pero también sabía que entrar ahí era entrar en otro viaje. Era entrar todo o Era nada. una Sí. dimensión, era como a cruzar la puerta a la dimensión desconocida. Entonces, eso, hasta ahí es como esa pregunta de ¿quieres hacerlo? Fue para mí la pregunta, digamos, que hace que este libro pase de ser un archivo guardado en Google Drive a ser una cosa que tiene, ¿no? Lomo y portada y contraportada y contenido adentro, ¿no? Esa fue la pregunta que llevó de una cosa a la otra. Súper. Cuando tú decías que querías escribir un libro, ¿tú sabías qué historia quería ir en ese libro o no tenías ni idea todavía qué historia? O sea, que no No, estamos hablando de viajera. no, para nada. No estamos hablando de viajero. Hasta ese momento yo le digo a él, yo tengo varias historias escritas. Entonces, de nuevo, él me dice, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Ujú, Entonces ahí yo pensé, bueno, de aquí a que revise todas las historias y a ver qué. A mí me parecía que lo primero que tenía que hacer era encontrar a alguien que conectara con esta idea. Entonces, ese alguien tenía que ser una ilustradora. Yo pensé en una ilustradora, nunca pensé en un ilustrador. Siempre pensé en una ilustradora porque es una historia donde la protagonista es una niña, la mayoría de personajes son femeninos. Entonces, yo sentía que tenía que tener esa energía muy femenina el libro. ok. Entonces yo quiero buscar una ilustradora. Y ahí empiezo en ese plan de buscar una ilustradora. Y ese fue como el primer paso en el que dije, bueno, esto sí va a pasar. No es Ok. como, bueno, ahora sí bailemos, pero dejémoslo todo en la pista. Sí, es como, Y dejémoslo todo en la pista, Nadia, es, ok, vamos a sacar el libro y quiero entender si este libro lo pensaba sacar, no sé, para el mundo, para ti, para quién iba este libro cuando lo fueras a, ¿sabes? Físicamente. O sea, bueno, lo pensaba sacar físicamente, no sé. sí, en ese momento lo primero que yo quería era ver el libro ilustrado. Esa Ok, era como mi idea. Y en el principio yo me imaginaba tener el archivo en PDF y posiblemente imprimir unas 10 copias, ¿no? ok. Como o para mis papás, para mi hermano, para mi amiga que lo leyó hace un montón de tiempo, para mí y bueno, para algunas niñas y niños cercanos, ¿no? Como los hijitos de mis amigas, Sí, las sí, hijitas de sí. mis amigas y ya. Esa era la idea cuando, hasta el momento en el que yo hablé con la ilustradora por primera vez. Hasta ahí, ese era mi proyecto editorial. Era un passion project, ¿no? Ok, Era como, lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Y ya, hasta ahí, en ese momento. Principios de 2023. súper. ¿Qué cambió para que este libro ahora no sea de 10 unidades, sino que vaya para el mundo? Bueno, cambió muchas cosas. Yo siento, como lo decía en algún momento, que el proceso creativo es,
es un viaje. Y de verdad Ujú. uno abre la puerta a una dimensión desconocida. Y cuando uno abre la puerta empiezan a pasar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablé con la ilustradora y le dije, no, es que yo quiero hacer este libro, no sé qué, ella me dijo, ay, bueno, lo vas a imprimir y yo como no, y ella como no, o sea, vamos Lo a que estamos trabajar todo haciendo. esto, vamos a trabajar todo esto y lo vas a tener, me dijo como no, no, hay que imprimirlo, o sea, el libro hay que imprimirlo, entonces ella empezó a hablarme, no, pero ¿y tus redes sociales cómo son? Y yo no, pues que yo no tengo redes sociales. No, pero un momento, no, porque puedes hacer, hay muchas cosas, hay financiamiento colectivo, puedes hacer un crowdfunding, puedes hacer un Kickstarter, puedes hacer yo no sé qué, ella tiene así una energía muy dinámica, ¿no? Y Ok, entonces ahí ella fue la primera persona que pensó que el libro tenía podía vida, ser sí. algo más público. Quiero aquí hacer una pausa y es que cuando yo encontré a la ilustradora, que no nos hemos conocido jamás en persona, yo la encontré por internet, en una plataforma de internet. Yo hablé con ella, yo pensé, no, esta ilustradora es increíble, obviamente va a tener mucho trabajo, obviamente no va a poder trabajar conmigo. Le escribí, ella me respondió el correo a las 2 horas, como si hablemos mañana, hablamos el otro día y ella como, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo le conté, le mandé varias historias, ella me responde, yo me conecté con esta historia es viajera. Yo me Wow. conecté, ya me imaginé la niña, no sé qué, y ahí hacemos una segunda llamada. Es en esa segunda llamada cuando ella hace como un poquito de cara de decepción, cuando yo le digo como no, yo quiero solo tener un PDF y guardarlo ahí debajo de la cama, Nadia. en otro Google Drive en el que va a tener por siempre y no va a voltear a mirar. Y entonces ahí ella me siembra, ahí es como otra semilla que se siembra ahí, ¿no? Que es, bueno, ¿y por qué no hacer, es convertir esto en un proyecto editorial, como una autora independiente? Y eso es una idea con la que yo tuve que conversar mucho, ¿no? Conversar mucho porque significaba contarle al mundo que yo estaba haciendo esto, significaba también como, ah, no, es que ya no solo soy una persona que trabaja en proyectos de impacto social todos los días, sino que además entonces ahora me dedico a escribir. Pero tú acaso eres escritora, no, yo tenía así todos los síndromes, el síndrome de la impostora, pero el síndrome del no, qué boleta, pero el síndrome de eso también debe ser muchísimo trabajo. Y al final se me cayeron todos los síndromes porque lo que Porque aquí dije estamos. es, quiero hacerlo, ¿no? Quiero Sí. hacerlo, quiero. Y me empezó a llenar de alegría, de vitalidad. Es un proyecto que, digamos, tiene muchísimo corazón. Y simplemente el proyecto trajo su propia energía y empezó a materializarse. Y aunque yo hubiese de todas maneras estado feliz teniéndolo en PDF y Sí. habiendo impreso unas pocas copias, eh, ese proyecto como que le empecé a contar a las personas, empezamos de nuevo a discutirlo en nuestra casa y empezó a volverse algo que ya tenía vida propia, ¿no? Como ya no era más una idea que estaba en mi cabeza, sino que era algo que estaba afuera, que tenía su propio, eh, Como su propia energía, sí, o sea, es que ya como, no eres, solamente su propia energía, sino como su propia red, ¿no? ya. De posibilitadores y posibilitadoras, eso empezó a ganar, digamos, como un espacio en el mundo. Eso es lo que yo Sí. siento que le pasó a Viajera, que en el momento en el que dejó de ser una idea y pasó a ser un documento Drive, y después de ser un Google Doc, pasó a ser ya un proyecto editorial, se creó un espacio en el mundo. Entonces es como todo esto va de hacer espacio y que en ese espacio surjan unas cosas. Y lo que surgió allí fue un libro infantil. Súper. Mira que ahora que lo decías cuando la ilustradora te decía como no, como así, vamos a sacar esto y volvemos a un proyecto editorial, vos de alguna forma te volviste a estas personas cercanas tuyas que tenían estos libros que vos decías, ve, tan chévere ellos que lo hacen, o sea, tú ya eres esas personas que en algún momento te parecía o lejano o como que, wow, que lo pueden hacer, o sea, y lo estás haciendo y creo que es súper, también porque creo que has crecido en el proceso de o sea, creo que ha sido un proceso de transformación en general, ¿sabes? Como de todo el proceso tuyo con el trabajo, el proceso de meditación, el proceso de soltar muchos miedos y muchos
de lo que decías como que qué boletas, ¿sabes? Ahora escribiendo libros para niños, nada, o sea, esto tiene vida propia y es un proyecto que tiene un espacio en el mundo que hoy en día, digamos, a través de este episodio de hoy, lo queremos compartir con todas las personas para que Total. también lo vean. Así que súper chévere eso. Ahora, contanos qué sigue con Débora en este proceso, con tu ilustradora, en tu proceso creativo. ¿Qué sigue? ¿Cómo va tomando forma el proyecto? Eso es, empieza a volverse un proceso editorial conjunto donde ya Ujú, el libro no solamente pasa por lo que yo he escrito y yo creo y yo ujú, visualizo, sino que se complementa muchísimo con lo que Débora siente, interpreta y finalmente ilustra del libro. Entonces empezamos por pues, la construcción de un mood board, de una paleta de colores. Después pasamos a la construcción de personajes, a la construcción de escenarios, hay varios borradores, hay varias conversaciones. Luego vemos unas primeras versiones de las ilustraciones sin color y llega el momento en el que esas ilustraciones tienen color. Entonces, esto pasa en un curso de meses. Yo sí, pensaba que iba a pasar como en semanas, ¿no? Nosotras empezamos a hablar en mayo e inicialmente pensamos que el libro iba a estar listo a finales de junio, pero en este momento es septiembre y aunque ya están los archivos finales, digamos que todavía hay cositas chiquitas que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en finalizar la versión para Kindle, la versión que va a estar sí. disponible para digital. Entonces, es todo un proceso, pero ya no es un proceso solamente mío, sino que es un proceso donde empieza a ese toma y dame, ¿no? Toma y dame. Y de nuevo, en el libro ilustrado, eso es muy importante porque si tú lees el libro sin ver un dibujo, tú tienes como una experiencia. Si tú lees el texto acompañado de la ilustración, tienes otra experiencia. Y si ves solo la ilustración, es otra experiencia. Y digamos que la más rica es esa donde están las palabras y están las ilustraciones. Y eso también fue muy bello para mí como autora, porque en el momento en el que Débora empieza a interpretar las palabras a un nivel en el que yo nunca lo hice, y empieza a decirme, no, es que yo me imagino a la mamá como una mamá muy tranquila. Entonces es una mamá que no es una mamá fashion, tipo la típica mamá fashion, sino que ella es una mamá así como medio hippie, pero no es hippie y es como que quiere inspirarla a hacer muchas cosas, pero también le da como mucha disciplina. Y yo como, oye, ¿tú dónde estás viendo todo eso? Porque yo nunca en el libro digo, oh, mi mamá, ¿no? El libro está escrito en la voz de la niña. Yo nunca digo, mi mamá es una mujer que es como medio hippie, pero la verdad es que no, también me regaña. No, yo No, nunca no, digo no. eso. O me decía, la abuela, yo me imagino la abuela como cero el tipo de abuela viejita, así. No, me imagino una abuela que es vital, una abuela que se viste de colores, una abuela que tiene como una fascinación también por lo creativo. Y en realidad yo empiezo a ver que las palabras que están en el libro van a un nivel también más profundo, que es ese nivel que ella logra desbloquear, ¿no? Es como si pasara a una nueva pantalla. Y en ese proceso, de nuevo, tenemos como muchas conversaciones, muchas lágrimas, porque yo me siento profundamente tocada por esa capacidad de ella de traer a la vida lo que está escrito y llevarlo a un nivel completamente nuevo. Y también ver que la historia de Viajera ya no es más, de nuevo, una idea que está Ujú, guardada en mi cabeza, sino que es algo que está en el mundo y ya no importa yo cuánto dure en el mundo o el tiempo que yo continúe esta exploración por la escritura o no, Viajera ya existe, ¿no? Y sí. se va a quedar ahí, en el libro por los años de los años y entonces eso a mí me empezó a parecer muy, muy bonito, ¿no? Como parte del proceso creativo, como ese alumbramiento, ¿no? Yo me imagino que es como cuando uno ha gestado una idea mucho tiempo y al final la empieza a ver
físicamente, ya no es solo como tú te la imaginas, sino que la tienes en las manos. Eso es un momento muy, muy especial. Es de verdad muy especial, como cada una de esas etapas de la construcción del libro fueron increíbles. O sea, yo tenía esas llamadas y de verdad, o sea, yo lloraba en 9 de cada 10 llamadas. Yo, Llorabas, pero de la emoción seguramente. total, ¿no? De lo increíble, de mamá ¿Qué estaba orgullosa. pasando? Sí. Sí, estaba pasando. Bueno, Nadia, ahora enfoquémonos un poquito más entonces en el libro. ¿Qué quieres lograr con este libro tú? Mi objetivo número uno es inspirar a las familias a tener conversaciones sobre la diversidad y lo diferente que es las cosas que nos parecen más normales en otros lugares del mundo. La comida, los vestidos, el clima, el tiempo, los horarios, a la hora que oscurece, a la hora que amanece. A mí me encantaría que Viajera fuera como ese dinamizador de historias y de conversaciones donde las abuelas le cuenten a los nietos sobre los lugares donde ellas han estado, o donde los niños describan los lugares a los que les gustaría ir, o donde las profesoras y los profesores puedan tener conversaciones sobre diversidad y sobre historia del mundo, obviamente para los más chiquitos. Entonces, mi objetivo número uno es como ayudar a echarle agüita a esa semilla de curiosidad que ya vive en las niñas y en los niños y que en algún momento eso, digamos, florezca en los más chiquiticos. Súper. ¿Para quién es Viajera, Nadia? A mí me cuesta mucho decir que Viajera es un libro infantil. A mí me gusta decir que Viajera es un libro ilustrado, porque yo siento que la historia de Viajera es universal y porque yo también estoy muy convencida de que los libros para niños son para todos los que en algún momento fuimos niños y niñas. Y entonces, aunque el libro está escrito principalmente para una audiencia entre los 4 y los 7 años, yo prometo, palabra de niña scout, porque fui scout muchísimos años, que el libro de verdad crea una conexión con ese niño o niña interior que tenemos. Y para mí el libro ha sido una oportunidad maravillosa de ver a las personas más cercanas a mi vida, leer el libro y conectar con él, porque el libro ya lo han leído varias personas de mi familia, amigas, amigos, tú lo leíste. Y yo siento que de verdad hay algo universal en esta historia que te hace sentir algo así como chuc, chuc. O sea, te pasa algo en el corazoncito cuando lo lees. Entonces, yo digo que es un libro ilustrado para todas las personas que sientan ese deseo de viajar, para todas las personas que están en un viaje en este momento, sea físico o espiritual, o para todas las personas que desean realmente con todo su corazón ver el mundo. Y de nuevo, está escrito y pensado para personas de entre 4 y 7 años, pues yo creo que de verdad es un libro que uno puede tener en la biblioteca con tranquilidad, o sea, y leerlo como de vez en cuando para refrescar el corazoncito. No, y de hecho, como lo dijiste, Nadia, yo lo leí en primicia, obviamente, para poder estar preparada para esta entrevista, así que muchas gracias por compartírmelo en avanzada. Y de verdad que tiene que ver mucho, y hay pruebas porque te lo escribí antes de esta grabación, y yo te dije, yo hubiera querido que este libro me lo hubieran leído cuando era chiquita. O sea, Mm. porque yo me considero una viajera apasionada por la vida y de conocer lugares, personas y todo, y yo decía, este libro me hubiera, uf, o sea, sabes, explotado la cabeza de 8 años, 7 años de yo quiero hacer esto, ¿sabes? Entonces, qué bonito porque, como tú dices, creo que en verdad es para cualquier persona, o sea, no tiene edad este libro, y te inspira mucho a eso, ¿no? Como a reconectarte con esta niña que tú que eras, ¿sabes? En mi caso, y de ver como hay un mundo de oportunidades. Y es más, yo me pregunté, que es muy curioso porque yo terminé el libro y yo me terminé preguntando, ¿qué tengo que hacer para aprender a viajar? ¿Sabes? Porque el viajar que conocemos seguramente no es el de las maletas, como lo decíamos, ni del avión, ni del tren. Seguramente el viajar está aquí mismo, donde estamos ahora en el presente. Entonces, de verdad que es una invitación para que todos se lo lean. Y a mí me encantó. O sea, yo ya tengo tres copias compradas en preventa. Así que, de verdad, súper chévere. Cuéntanos quién es Viajera, o sea, quién es el personaje
principal de esta historia para que también aprendamos un poquito? La protagonista está inspirada en Ok, mi abuela Ana, la mamá de mi papá, pero digamos que es como esta historia está basada en hechos reales, pero luego tiene mucha libertad creativa. Entonces, Viajera es una niña que tiene más o menos unos 7 años, que tiene muchísimas ganas de conocer el mundo. Y entonces ella dice, bueno, yo quiero ser una viajera, ¿cómo le hago? Y empieza en su mente de niña de 7 años, a explorar diferentes posibilidades para viajar por el mundo y al final descubre que la manera de hacerlo, como tú dices, poco tiene que ver con empacar la maleta, ir a aeropuertos, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Entonces, no voy a decir más porque tampoco voy a ya, hacer sí. spoiler a la historia, pero sí, es un personaje súper curioso, que está, mejor dicho, soñando, despierta todo el tiempo, que tiene un corazón gigante y que está ahí como con la mente, digamos, abierta a las posibilidades. ¿Cómo se llama Viajera? O sea, ¿cómo se llama la protagonista, perdón? La protagonista del libro no tiene nombre y es algo muy intencional porque, de nuevo, lo que yo me sueño es que cuando las niñas lo lean, piensen que ellas podrían ser viajeras. Y que cuando los niños lo lean, piensen en las niñas de su vida que podrían ser viajeras y ellos se vean también como los compañeros de esas niñas viajeras. Entonces, la protagonista tiene el nombre que tú le quieras poner. Súper. Bueno, Nadia, cuéntanos entonces ya como para ir cerrando, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿En dónde estás en este momento con el libro? Para que las personas que estén interesadas en adquirir Viajera, obviamente, y tenerlo como parte de su vida, lo puedan hacer. Bueno, Viajera en este momento está en preventa. Pueden entrar a mi página web nadiahernandez.com, Nadia con Y, o pueden ir a mi Instagram, @nadia.hernandez de larga. Ahí van a encontrar todas las instrucciones para pedir su copia. En este momento tengo un número limitado de copias porque para las personas que no saben cómo funciona el mundo editorial, es un mundo bastante complejo y la mayor parte de los gastos está conectada con básicamente la impresión y la distribución. Entonces, este libro de preventa en preventa es básicamente la única oportunidad por el momento de conseguir Viajera. No sé si en el futuro vaya a estar disponible en una distribución más amplia. Y puedo decirles que es como un buen regalo de Navidad, un excelente regalo de cumpleaños, pero también como una muestra de cariño para que tanto las niñas como los niños puedan seguir cultivando su imaginación. Entonces, ese es en este momento el canal de Viajera y obviamente si ustedes trabajan con una editorial y quieren, y quieren tenerlo o en una librería y quieren distribuirlo, sería maravilloso, pero en este momento, de nuevo, es como una preventa pequeña y simplemente con el objetivo de que el libro ya pase de ser una idea a ser una entidad en el mundo a cumplir su misión, que es llevar un mensaje a los corazones de las niñas y de los niños y las adultas que ya estén en conexión con su niña interior. Súper. Bueno, Nadia, muchísimas gracias. O sea, me parece increíble porque toda esta idea venía sembrada desde que eras muy chiquita en esas conversaciones con tu abuela. Mira, cada curso que hacías se iba como abriendo una oportunidad o una semillita que iba creciendo más. Y al final tuvo que haber un poco de crisis, digámoslo así, en tu vida para poder o vivir este proceso de transformación para que pudiera salir a la luz Viajera, que es lo que hoy en día nos tiene acá reunidas en este episodio. Y bueno, es un proyecto súper lindo. No sé si tengas algo más que quieras compartir digamos, con las personas que te están escuchando, alguien que tenga una idea y diga, yo quiero hacer lo que ella está haciendo, como algún mensaje para impulsar a estas personas a lograr sus sueños. Total, mi mensaje es hazlo. Hazlo, o sea, como sé que hay muchas excusas, que no tengo tiempo, que no tengo ganas, que no tengo plata, que no sé cómo hacerlo, y mi invitación es como solamente hazlo, lo que puedas hacer hoy. Si lo que quieres hacer es
empezar un blog de viajes, pero nunca has viajado a ningún lugar más allá de tu ciudad, pues empieza hablando de tu ciudad. Si lo que te estás imaginando es escribir un libro, pues empieza hoy escribiendo el primer párrafo de ese libro. No, si lo que te estás imaginando es volverte una pintora, pues empieza hoy con los marcadores que tienes al lado y dibuja algo en la libretica chiquitica que tienes, lo que sea que es esa idea que está golpeando allá adentro para salir, que dejemos que las dejemos salir. Yo siento que a veces el mundo lo sentimos hostil o vemos las noticias y quedamos como bajitas de energía o entramos a veces a redes sociales y decimos, pero ¿qué está pasando? Y el mundo necesita mucha belleza y necesita mucha energía bonita y necesita mucho amor. Y si dentro de nosotros están esas cosas, dejémoslas salir para que eso también esté en el mundo y tenga su propia vida. Entonces, eh, solo hacerlo en la medida, en la escala y en el momento en el que podamos y perseverar con las ideas, porque como tú decías, Lina, Viajera es un proyecto que empezó en 2019 y hoy, 4 años después, ve la luz. Entonces significa que a veces los proyectos son más tercos que los llevamos a cabo. Y eso también es una belleza, como poder seguir en disposición de las ideas. Ese es mi único mensaje. Empieza hoy, ya, con lo que Ya, tengas, con lo ahora, que ya. puedas. Sí, para este podcast en este momento y ve a hacer lo Chao. que quieres hacer. Chao. Súper. Sí, porque igual ya nos vamos a despedir, así que bueno, mentiras. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, por querer contarnos tu historia. Felicitaciones por Viajera. Sabemos que va a ser un éxito, o sea, yo te dije, a mí me encanta. Fiel seguidora tuya, así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos los esperamos en un próximo episodio del Arte de Charrulo. Síganos en las redes sociales. Gracias. Gracias. Chao.